Hola estudiantes, les doy la bienvenida a la conexión sincrónica para la semana número 5 de su asignatura Tributación Internacional. En esta ocasión vamos a analizar aspectos de la doble tributación en nuestro país, en Colombia. Y es que en esta oportunidad estudiaremos el tratamiento tributario que le ha dado el ordenamiento jurídico colombiano al fenómeno de la doble tributación desde el punto de vista interno, es decir, de la aplicación de mecanismos legislativos que buscan permitirle al sujeto pasivo contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad sin ser gravados doblemente en su renta. Entonces, por eso, el primer tema que vamos a tratar son los aspectos generales sobre el tratamiento del impuesto sobre la renta en Colombia. Dentro del ordenamiento jurídico colombiano, los criterios adoptados para determinar qué rentas son gravadas con el impuesto sobre la renta desbordan en su aplicación la territorialidad en el origen del ingreso, es decir, la fuente productora, y también desbordan la nacionalidad del contribuyente e inclusive establecen casos específicos en los que, aún sin consideración de los criterios generales, ciertas rentas son calificadas previa y taxativamente como ingresos de fuente nacional y extranjera. Estos criterios, aunque son altamente convenientes para el país como herramientas para controlar la elusión y evasión internacional, propician una doble imposición internacional en la medida en que, si se analizan en detalle, encontraremos que con ellos se extiende el ejercicio del poder impositivo del Estado más allá de sus fronteras y de sus nacionales. Esta circunstancia que necesariamente prepara el terreno para que el poder impositivo del Estado colombiano sea ejercido sobre una misma renta sometida a un gravamen homólogo por otro país que también pretende ejercer su soberanía fiscal de acuerdo a su legitimidad y de acuerdo a su propio ordenamiento jurídico tributario. Aunque nuestro ordenamiento prevé mecanismos internos para controlar este fenómeno, en ocasiones estos parecen insuficientes e incluso limitativos frente a la rápida y masiva globalización de la economía. Así pues, hablemos entonces de las rentas provenientes de bienes inmuebles, bienes muebles e inmuebles, y de la explotación de recursos naturales en Colombia. Y es que, en relación con este tipo de rentas, la legislación tributaria se aseguró de que cuando los bienes muebles e inmuebles se encuentren en el país, los ingresos producidos por su enajenación o cualquier forma de explotación sean considerados de fuente nacional. Esto de acuerdo al inciso primero y a los numerales 1, 2 y 3 del artículo 24 del Estatuto Tributario. Así las cosas, y apelando a los criterios generales definidos en el ordenamiento tributario para determinar qué tipo de rentas se encuentran gravadas en Colombia, tenemos que los ingresos provenientes de la enajenación o cualquier forma de explotación de bienes muebles o inmuebles son ingresos de fuente nacional gravados con el impuesto sobre la renta en el caso de todas las personas naturales o jurídicas y sucesiones ilíquidas, sean estas nacionales o extranjeras, con o sin residencia. Lo anteriormente dicho no presenta problema en el caso de las personas naturales nacionales y residentes en Colombia, o en el caso de las sucesiones ilíquidas de estas mismas personas naturales, así como tampoco en el caso de las personas jurídicas nacionales con domicilio o establecimiento permanente en Colombia. Pero entonces surge una pregunta: ¿qué pasa en los demás casos cuando el beneficiario del ingreso tiene vínculos jurídicos o económicos con otro país que también pretende gravar los ingresos de dicho beneficiario, dependiendo de criterios propios adoptados en su ordenamiento jurídico interno? Bueno, seguramente el beneficiario afectado, al cual conocemos como sujeto pasivo de la obligación tributaria, se enfrenta a la posibilidad de sufrir una doble imposición por parte de los estados involucrados, a los que son los estados
beneficiarios de este impuesto se les conoce como sujetos activos concurrentes. Concurrentes porque hay más de un sujeto activo pretendiendo salir beneficiado por este tributo. Entonces, esta persona se enfrentaría a la posibilidad de sufrir una doble imposición o a recurrir a la elusión o inclusive a la evasión del tributo, a menos que encuentre en el derecho interno de alguno de los países o en el derecho internacional tributario la forma de evitar el doble gravamen. Las anteriores consideraciones también aplican para el caso de las rentas provenientes de la explotación de recursos naturales ubicados dentro del territorio nacional colombiano. Ahora analicemos las rentas provenientes del desarrollo de actividades empresariales. Bien, dentro de los conceptos calificados a priori por el ordenamiento jurídico colombiano como rentas de fuente nacional, encontramos expresamente las actividades industriales y comerciales que se desarrollen dentro del territorio colombiano. Esto está allí, por ejemplo, en los numerales 13 y 14 del artículo 24 del Estatuto Tributario. Adicionalmente, aplicando los criterios legales generales para determinar qué rentas se encuentran gravadas en Colombia, encontramos que, en principio, los ingresos producidos por toda actividad empresarial desarrollada en Colombia por personas naturales o jurídicas y asimiladas, bien sean nacionales o extranjeras, son consideradas ingresos de fuente nacional y por lo tanto son gravados en Colombia con el impuesto sobre la renta y complementarios. Decimos en principio porque no debemos olvidar que en el ordenamiento jurídico tributario colombiano existen ciertas excepciones a estas reglas generales, como por ejemplo los ingresos no constitutivos de renta y actividades no gravadas o exenciones, o aquellos calificados como no contribuyentes del impuesto, o como contribuyentes con un régimen especial. Todas estas no las estamos incluyendo, no son materia de estudio en el análisis que estamos haciendo en este instante. De la misma manera, al aplicar los mencionados criterios, encontramos que los ingresos producidos por toda actividad empresarial desarrollada en el extranjero, por personas naturales nacionales y residentes en Colombia, por personas naturales extranjeras o por personas jurídicas nacionales y asimiladas, quedan gravadas con el impuesto sobre la renta en Colombia. Como se puede apreciar, sea que las actividades empresariales se desarrollen en Colombia o en el extranjero, cuando la persona que desarrolla la actividad, recuerden que les decimos sujetos pasivos de la obligación tributaria, cuando estas personas tienen vínculos jurídicos o económicos con otro país, se enfrentan a la posibilidad de que su renta sea sometida a doble imposición internacional por parte de los estados involucrados. A estos estados recuerden que les decimos los sujetos activos concurrentes. Concurrentes porque son dos estados que al mismo tiempo pretenden gravar con impuesto la actividad que estamos analizando. Esto a menos que el derecho internacional tributario o en el derecho interno de alguno de los países se encuentre o se le proporcione al sujeto pasivo los mecanismos necesarios para evitar el doble gravamen, tal y como sucede en el caso colombiano del descuento tributario por impuestos pagados en el exterior, lo cual vamos a explicar más adelante. Hablemos ahora en tercer término de las rentas obtenidas por las empresas de transporte internacional. Y es que los contribuyentes del impuesto sobre la renta en Colombia sabemos que determinan la base gravable así como el valor del impuesto mediante un sistema de depuración ordinario que parte de los ingresos brutos del contribuyente. A estos ingresos brutos les restamos los costos y los gastos que tengan relación de causalidad con los ingresos para determinar la renta líquida gravable y posteriormente la cuantía del impuesto. La misma legislación tributaria contempla casos especiales en que la depuración de la renta se hace aplicando reglas particulares, como es el caso de las rentas obtenidas por las empresas de transporte internacional, que son de aquellas rentas líquidas especiales previstas por el ordenamiento jurídico colombiano. Según las normas aplicables, esto tal cual está contemplado en el artículo 203 del Estatuto Tributario, según estas normas aplicables, las rentas provenientes
de la prestación regular del servicio de transporte internacional de personas o carga, en cualquiera de sus modalidades, es decir, aéreo, marítimo, terrestre y fluvial, que sean obtenidas por sociedades extranjeras o personas naturales no residentes en Colombia, son legalmente calificadas a priori como rentas mixtas. Así las cosas, constituye renta líquida gravable en Colombia la parte de la renta mixta o global que se considere originada dentro del país de acuerdo con las reglas establecidas para estos efectos. De la misma manera, las empresas colombianas de transporte aéreo o marítimo tienen derecho a descontar del impuesto sobre la renta determinado a su cargo un porcentaje equivalente a la proporción de los ingresos originados en el exterior de acuerdo con las reglas establecidas para estos efectos. Esta figura está establecida en el artículo 256 del Estatuto Tributario. Como veremos más adelante, la mayoría de los tratados y convenios internacionales celebrados por el Estado colombiano para evitar la doble imposición internacional versan sobre esta materia. En consecuencia, las reglas previstas por el ordenamiento interno para determinar la renta gravada en Colombia ceden paso a las reglas previstas en los tratados internacionales en los casos en que estos sean aplicables. Analicemos ahora las regalías obtenidas por la explotación de patentes, marcas y tecnología. El principio general respecto de este tipo de rentas es que cuando éstas provienen de la explotación de toda especie de propiedad industrial o know-how, como también se le conoce, o prestación de servicios técnicos o de asistencia técnica, sea que estos se suministren desde el exterior o en el país, son consideradas renta de fuente nacional. Esto lo podemos encontrar en los numerales séptimo y octavo del artículo 24 del Estatuto Tributario. Por lo tanto, si son consideradas rentas de fuente nacional, son gravadas con el impuesto sobre la renta para todos los contribuyentes que se beneficien de estas rentas. De la misma manera, son rentas de fuente nacional sometidas al impuesto los beneficios o regalías originadas en la explotación en Colombia de la propiedad literaria, artística y científica. Más allá del principio general, es necesario anotar que existen en el régimen tributario colombiano numerosas reglamentaciones y tratamientos diferenciales para los diferentes tipos de rentas que comprende lo descrito en los numerales mencionados. Por ejemplo, cuando se habla de explotación de películas cinematográficas o de programas de computador o de prestación de servicios técnicos y de asistencia técnica, entre otros. Analicemos ahora lo que tiene que ver con el pago de intereses. El pago de intereses, desde el punto de vista de los créditos domésticos, es una renta de fuente nacional gravada con el impuesto sobre la renta y complementarios. En el caso de los créditos internacionales, el legislador colombiano establece como principio general que cuando los intereses sean generados por créditos poseídos en el país o vinculados económicamente a él, son considerados renta de fuente nacional gravada en Colombia. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en el artículo 24, numeral cuarto. La amplitud del principio general necesariamente habría llevado al país a una situación de doble imposición internacional recurrente, de no haber sido por la variedad de excepciones establecidas por la Ley 75 del año 1986 y que son plasmadas en el numeral quinto, literal A del artículo 25 del Estatuto Tributario. Este artículo, publicado por la Ley 1430 del 2010 en el artículo 43, sin embargo, subsiste en el mismo artículo del Estatuto Tributario el numeral sexto. Vamos a mirarlo acá en pantalla, donde nos dice que los intereses sobre los créditos a que se hace referencia el presente literal dice no están gravados con el impuesto de renta. Y también añade que quienes efectúen pagos o abonos en cuenta por concepto de tales intereses no están obligados a efectuar retención en la fuente. Y la razón es que
esos intereses obtenidos por entidades que prestan dineros a un colombiano y este colombiano paga intereses a esta entidad, esos intereses no son considerados de fuente nacional, por lo tanto entonces no podrían ser gravados con el impuesto de renta en Colombia. Así las cosas, entonces debemos tener en cuenta que a través de la reglamentación de esta norma en particular se han entendido como actividades de interés para el desarrollo nacional todas aquellas pertenecientes al sector primario, manufacturero, de servicios y de comercio, y este criterio ha sido reglamentado y ha sido fijado en una forma muy amplia con el fin de promover el desarrollo económico del país a través de recursos crediticios internacionales que no generan renta de fuente nacional para quien facilita los recursos o los dineros para llevar a cabo estos propósitos. Así las cosas, los pagos de intereses originados en créditos internacionales que puedan ubicarse dentro de las hipótesis establecidas por el legislador en el artículo 25 del Estatuto Tributario no son considerados como ingresos de fuente nacional y por lo tanto no se encuentran sometidos al impuesto sobre la renta en Colombia. Hablemos ahora de los dividendos y las participaciones. Los dividendos y participaciones provenientes de sociedades colombianas domiciliadas en el país y obtenidos por personas naturales o jurídicas asimiladas, nacionales extranjeras, con residencia o sin residencia en Colombia, son considerados de acuerdo al artículo 24 en el numeral 9 de la siguiente manera. Este artículo 24 que habla de ingresos que sean como ingresos de fuente nacional tiene acá el numeral 9 y allí nos dicen que se consideran ingresos de fuente nacional los dividendos o participaciones provenientes de sociedades colombianas domiciliadas en el país. Asimismo, en el numeral del artículo 24 leemos que los dividendos o participaciones de colombianos residentes que provengan de sociedades o entidades extranjeras que directamente o por conducto de otras tengan negocios o inversiones en Colombia. Estos dividendos o participaciones están también dentro del artículo 24 que, como mencionábamos anteriormente, es donde están aquellos ingresos que son calificados o considerados como ingresos de fuente nacional. Es importante, es de importancia particular señalar que los dividendos y participaciones provenientes de sociedades colombianas, de acuerdo al artículo 49 del mismo Estatuto Tributario, son gravados con el impuesto sobre la renta en cabeza del beneficiario únicamente en la proporción en que estos no hayan pagado el impuesto en cabeza de la sociedad. Así, los dividendos y participaciones que hayan sido gravados en cabeza de la sociedad antes de ser repartidos no son considerados como ingresos no constitutivos de renta para el socio accionista, siguiendo la reglamentación que hay en el artículo 49 que estamos refiriendo. Así las cosas, entonces hay una parte de estos dividendos en Colombia en los que no se presenta la doble tributación entre la sociedad y socio, pero es solamente una parte limitada debido a la reglamentación del artículo 49 en cuanto a dividendos y participaciones a los que se refiere. Adicionalmente, cuando el beneficiario de los dividendos y participaciones provenientes de sociedades colombianas es un extranjero no residente ni domiciliado en Colombia, en este caso, entonces, debemos aplicar los efectos que ha traído la última reforma tributaria, la ley 1819 de 2006, y los análisis que ha hecho y los conceptos emitidos por la Dirección de Impuestos de Ciudadanos Nacionales. Por ejemplo, tenemos el concepto 2025 de diciembre del 2017, donde la DIAN, ante una de las inquietudes que le elevan, que es la siguiente,
Pregunta aquí una contribuyente, ¿qué sucederá con los dividendos grabados y no grabados de los años 2016 y anteriores que lleguen a ser distribuidos en algún momento después de enero de 2017 a las personas naturales que en el momento de la distribución califiquen como residentes ante el gobierno colombiano? Entonces, la respuesta que da la DIAN y que la resaltan es la distribución de dividendos a personas naturales residentes. Entonces aquí se aclara que cuando se hace el pago hay que ir a verificar la calificación que tiene la persona que recibe el dividendo de si es residente o no residente. En el caso de que sea residente y que se hagan vigencias fiscales posteriores al año 2016, eso de pago de dividendos, dice el concepto de la DIAN, se encuentran grabadas de acuerdo con las reglas vigentes al momento de su distribución o pago aún en cuenta, es decir, causación en la contabilidad. Y por lo tanto habría que aplicar las normas que están contenidas en los artículos 48, 49, 242 y 342 del Estatuto Tributario. Hablemos ahora de las ganancias de capital. Y es que las rentas provenientes de ganancias de capital tienen numerosas reglamentaciones en el régimen tributario colombiano para efectos de su determinación, las cuales son aplicadas dependiendo del bien que se enajena. Entonces, en cuanto a los criterios aplicables para definir si este tipo de rentas son de fuente nacional o extranjera y si se encuentran grabadas con el impuesto sobre la renta en Colombia, dependiendo de quién las reciba, la reglamentación general aplicable es la del artículo 24 del Estatuto Tributario, en su primer inciso y según el cual las rentas provenientes de la enajenación a cualquier título de todo tipo de bienes que se encuentren dentro del país al momento de su enajenación constituyen ingresos de fuente nacional y por lo tanto están gravados con el impuesto sobre la renta. Ahora bien, en cuanto a las ganancias de capital obtenidas de bienes que al momento de su enajenación se encontraban en el exterior, estas son consideradas rentas de fuente extranjera que se gravan según los criterios generales fijados por las condiciones reunidas por el beneficiario. Muy bien, finalmente hablemos entonces de las rentas de trabajo y provenientes de la prestación de servicios y de actividades similares. Por regla general, las rentas laborales y las provenientes de la prestación de servicios personales, profesionales, técnicos o de asistencia técnico similares, tales como las provenientes de actividades artísticas y de entretenimiento, se consideran como rentas de fuente nacional cuando dichas actividades se desarrollan en el territorio nacional. Sin embargo, lo anterior y de acuerdo con los criterios generales establecidos para determinar cuándo un ingreso de fuente nacional o extranjera se encuentra sometido a impuestos sobre la renta en Colombia, siempre existe la posibilidad de que rentas provenientes de este tipo de actividades sean grabadas en Colombia, aun cuando la actividad se haya desarrollado en el exterior. Dicha situación entonces propicia una doble imposición internacional que solo sería evitable haciendo uso de los mecanismos que hayan sido establecidos por el derecho internacional tributario o por el derecho interno de cada uno de los países involucrados, como en el caso del descuento tributario de nuestro régimen en Colombia. Es importante mencionar que en el caso de los servicios técnicos o de asistencia técnica prestados por extranjeros sin residencia ni domicilio en Colombia, en el país o desde el exterior, están sujetos a retención en la fuente a las tarifas señaladas en el artículo 15 de la Ley 488 de 1998, es decir, el 10%. Hablemos ahora entonces de los mecanismos internos previstos en el ordenamiento jurídico tributario colombiano para evitar la doble imposición internacional. Bajo la ley o bajo la legislación tributaria interna de varios países, existen mecanismos generales previstos para prevenir la doble imposición.
Vamos a analizar algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos el primer método, que es el método de la exoneración o exención. Este método está definido como el método por el cual el estado del domicilio o residencia renuncia a gravar las rentas procedentes del país de la fuente, es decir, excluye de la base imponible las rentas que sus residentes obtienen en el extranjero. Puede haber exención total, que se produce cuando el estado de residencia hace caso omiso de las rentas procedentes del país de origen, o puede haber exención parcial, que consiste en una exención para determinadas rentas o actos grabados para ciertas empresas o sectores de la economía, o también puede haber una exención progresiva, que supone que el estado de residencia tome en cuenta las rentas procedentes del país de la fuente, pero únicamente para calcular el tipo impositivo que corresponde a la renta total. Una vez calculado este tipo impositivo, se aplica el mismo, pero solo a las rentas obtenidas en el país de residencia y no a las procedentes del país extranjero o del país donde se originó, o del país donde se encuentra la fuente del ingreso. Este es el conocido como método de exoneración o método de exención. Miremos ahora el método del crédito, también conocido como el método del tax credit. Este método consiste en que el país del domicilio o residencia otorga un crédito en contra del impuesto total a que éste se determina, por concepto del impuesto que ha pagado en el exterior por sus rentas de fuente extranjera o de fuente externa. El tax credit es viable solo en la hipótesis de un país que acoge el principio jurisdiccional de la renta o del patrimonio mundial. Y también encontramos el método conocido como el método del descuento por impuestos exonerados, o también se le dice tax sparing. Este método permite descontar no solo los impuestos efectivamente pagados en el exterior sobre las rentas de fuente extranjera, sino también aquellos que se habrían pagado de no ser porque gozaban de exención. De esta manera, el beneficio que el país fuente otorga al considerar exentos los ingresos beneficia efectivamente al contribuyente. Por el contrario, cuando no se aplica este sistema, el país que concede la exención simplemente está renunciando al impuesto. Está haciendo un sacrificio fiscal en beneficio del otro país que sí grava el ingreso, en tanto que el contribuyente no percibe beneficio alguno, pues al final su ingreso, exceptuado en un país, resultó gravado en otro. Son escasos los mecanismos previstos en el régimen tributario colombiano para prevenir la doble imposición internacional. Dentro de estos mecanismos tenemos en primera medida la cláusula general de exención contemplada en el artículo 233 del Estatuto Tributario, el cual nos habla de las rentas exentas de personas y entidades extranjeras. Miren lo que dice allí: los extranjeros tendrán derecho a las exenciones contempladas en los tratados o convenios internacionales que se encuentran vigentes. Dice además, los agentes diplomáticos y consulares acreditados en Colombia gozarán de las exenciones contempladas en las normas vigentes. Como se puede apreciar, la norma transcrita abre la posibilidad para la aplicación directa en el ordenamiento interno de las exenciones contempladas en los tratados de derecho internacional. Esto para efectos de evitar la doble imposición internacional en materia de impuestos sobre la renta. Es necesario resaltar que para las mencionadas exenciones, para que éstas sean aplicables, el tratado invocado debe encontrarse vigente y ser aplicable en Colombia según los requisitos legales de orden interno previstos para la incorporación de los tratados de derecho internacional. De acuerdo con la reglamentación vigente, el cual se encuentra contemplado según el Decreto 187 del año 1975, los agentes diplomáticos y consulares, cuyo único ingreso provenga del desempeño dentro del país de su cargo, no están sometidos a las obligaciones propias del impuesto sobre la renta, a menos
que tengan ingresos adicionales que sean considerados de fuente nacional por las normas tributarias de carácter general. Respecto al tratamiento del transporte internacional, tenemos allí lo previsto en los artículos 203 y 256 del Estatuto Tributario. En el caso del 203, se establece que para las sociedades extranjeras o personas naturales no residentes que presten este servicio, una renta líquida especial que somete al impuesto únicamente la porción de la renta que se considera generada en Colombia, de acuerdo con las reglas previstas por la misma norma. Por otro lado, el artículo 256 del Estatuto establece un descuento tributario que le permite a las empresas colombianas de transporte internacional descontar del impuesto a cargo un valor proporcional que represente el ingreso obtenido por el desarrollo de sus actividades fuera de Colombia, valor que se determina de acuerdo con las reglas previstas por la misma norma. De otro lado, el artículo 254 del Estatuto Tributario establece un descuento tributario de carácter general que permite a los contribuyentes nacionales del tributo descontar los impuestos que hayan pagado en el exterior por rentas de fuente extranjera que también se encuentran sometidos al impuesto sobre la renta en Colombia según los principios generales antes expuestos. El valor de este descuento se limita al valor del impuesto sobre la renta que el contribuyente ha de pagar en Colombia. El crédito tributario por impuestos pagados en el exterior o tax credit es una de las formas de imputación de los impuestos, en donde el país de la residencia reconoce una deducción o crédito por los impuestos pagados en el país de la fuente de las rentas. Así tanto el país de la fuente de la renta como el país del domicilio del contribuyente aplican sus impuestos de acuerdo con su legislación interna, pero el país del domicilio reconoce que los impuestos pagados en el extranjero sean descontados de los impuestos que tenga que pagar el contribuyente. Este descuento tiene limitantes. Se restringe el beneficio a contribuyentes nacionales, lo cual ha suscitado muchas críticas de parte de analistas que han emitido doctrina. Por ejemplo, el doctor Juan Rafael Bravo Arteaga, un experto en este tema, él considera que el descuento debe extenderse a los extranjeros y, por otra parte, el monto del descuento examinado no puede sobrepasar el descuento atribuible a la renta de fuente externa en orden a no afectar la tributación de la renta de fuente nacional. Este tax credit puede ser directo, esto es que los impuestos pagados en el exterior se descuenten del impuesto a pagar en forma directa, o también puede ser de forma indirecta cuando los impuestos pagados en el exterior son reconocidos como un gasto reducible al igual que otros gastos necesarios para la generación de la renta. En Colombia entonces, como ya lo hemos expuesto, opera el tax credit, o conocido también en español como crédito directo. En relación con el descuento tributario otorgado por el Estatuto Tributario, encontramos un fallo de la Corte Constitucional en la sentencia 485 del 4 de mayo del año 2000, donde el magistrado ponente, el doctor José Gregorio Hernández, demanda la inconstitucionalidad contra lo dispuesto en el primer inciso del artículo 254. En esta demanda, los actores de la misma consideraban que la expresión los contribuyentes nacionales vulneraba los artículos 13 y 100 de la Constitución Política, puesto que el único factor de distinción que señala la expresión impugnada es la nacionalidad del contribuyente, opción normativa que se encuentra prohibida por la Constitución. Asimismo, observaban en esta demanda que la parte normativo glosado, además de desconocer abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional referente al tema de la igualdad en materia tributaria, contraría los principios de equidad, eficiencia y progresividad en que se funda nuestro sistema tributario, como por ejemplo los que se encuentran o estos que se refieren en el artículo 363 de la Constitución Política. Finalmente, en la demanda adujeron que de acuerdo con el artículo 100 de la Carta Magna,
los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se le conceden a los colombianos, pero que en la misma disposición se prevé que por razones de orden público la ley podrá subordinar el ejercicio de estos derechos o condiciones a condiciones especiales o hasta negarlos. La disposición acusada, a juicio de los actores, no contiene ninguna razón de orden público que justifique el trato discriminatorio que se establece entre contribuyentes nacionales y extranjeros. Entonces la Corte Constitucional, dentro de sus consideraciones en esa demanda, estableció que para fallar debió hacerlo sobre todo el inciso primero del artículo 254 del Estatuto, que tiene sentido completo. Argumentó la Corte que en este caso el vocablo nacionales, aunque sería el causante de la discriminación alegada, no plasma de plano un mandato de la ley que se pueda comparar con la Constitución sin integrarlo al conjunto normativo del cual hace parte, por lo cual es indispensable que el fallo recaiga sobre todo el inciso primero del artículo 254. Este fue el argumento de la Corte. En esta jurisprudencia, entonces, el interrogante que debía resolver la Corte Constitucional en términos de la demanda es el de si, cuando el legislador colombiano concede un determinado trato a contribuyentes nacionales, está obligado a extenderlo en los mismos términos a los extranjeros. Frente a este planteamiento, la Corte estableció en primer término que el Congreso, así como tiene la competencia para establecer los impuestos, tasas y contribuciones, también goza de ella para delimitar la cobertura personal y material de las normas que los contemplan. Eso lo argumentaron como consecuencia del artículo 150 en el numeral 12 de la Constitución, que le confiere la potestad de imponer tributos a nivel nacional, así también como los artículos 338 y 363. Así entonces la Corte Constitucional consideró que es atribución primordial del Estado colombiano, en ejercicio de su soberanía, la relativa a la fijación de las reglas de juego que, desde el punto de vista tributario, rigen dentro del territorio y se aplican a los extranjeros residentes en el mismo. Estos extranjeros, al ingresar, las aceptan, como a su vez deben aceptar los colombianos en el exterior aquellas que, en desarrollo de sus respectivos poderes soberanos, impongan los estados en los que residen o actúen. Así pues, con fundamento en todas estas consideraciones, la Corte Constitucional declaró exequible el inciso primero del artículo 254 del Estatuto Tributario.